En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Juan Manuel Charri, muy buenos días, bienvenido a la hora de la verdad, es un honor tenerlo con nosotros hoy. Muy buenos días para todos. Un saludo especial. Muchas gracias, doctor Juan Manuel. Quiero preguntarle, eh, para acercar a la audiencia a lo que significa y cómo es el trámite de una consulta popular como la que está proponiendo el presidente Gustavo Petro y ahora por partida doble, ¿no? Porque el presidente Petro ya perdió una, pero acaba de presentar otra. Por lo pronto, explíquenos qué es esto de la consulta popular y qué efectos tiene. Bueno, el constituyente del año 91 quiso fortalecer la democracia colombiana bajo el criterio de que había dos grandes espacios de participación democrática. Uno, en la elección de representantes, que se hace mediante el voto, representantes de cuerpos colegiados para toma de decisiones, así como representantes de jefes de administración nacional o territorial. Y además, una democracia de participación ciudadana donde el ciudadano vota no por personas, sino directamente por decisiones. Y lo puede hacer a través de referéndum, plebiscitos, consultas populares y tiene facultades como revocación del mandato de alcaldes y gobernadores. La consulta popular es uno de esos procedimientos de participación ciudadana que consiste en que el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, puede convocar al pueblo para que se pronuncie sobre decisiones de trascendencia nacional con concepto previo del Senado, concepto previo favorable, y con la condición de que participe al menos la tercera parte del censo electoral para que la votación genere efectos. Estamos en presencia de un mecanismo de participación ciudadana que no se ha utilizado en el pasado. Es la primera vez que lo utiliza un presidente de la República. No tenemos propiamente antecedentes, pero el presidente está haciendo uso de esa figura de participación ciudadana. Pero entonces aquí viene el gran tema. Está diciendo el ministro Armando Benedetti que la consulta sigue viva. La pregunta, doctor Juan Manuel, es ¿cómo puede seguir viva si ya el presidente del Senado de la República, el secretario del Senado, han dicho que hubo una votación y todos lo vimos, hubo una votación efectivamente que quedó 47-49 y que en ese orden de ideas, como no ha habido una manifestación clara, es lo que ha dicho el ministro Benedetti, podría quedar viva y en cualquier momento, si el Congreso no toma una decisión porque él cree que no hay decisión de fondo, entonces el presidente puede convocarla por decreto? A ver, yo creo que están equivocados y están haciendo una interpretación forzada de una norma de carácter legal. Los procedimientos de participación ciudadana se regulan a través de leyes estatutarias. La ley 134 del 94, y posteriormente la ley 1757 del 2015. Pero empiezo por la Constitución. La Constitución establece, yo diría que tres requisitos que ya mencionamos. Que lo convoque el presidente mediante decreto con la firma de todos los ministros. Que haya concepto previo favorable del Senado y que acuda a la elección al menos la tercera parte del censo electoral. Esos son los primeros tres grandes requisitos que establece la Constitución y las leyes estatutarias lo desarrollan. Dicen cuánto se presenta la consulta, cómo se obtiene el concepto del Senado, el trámite y los términos para que se convoque la elección, en fin, la campaña electoral, etc. Hay una norma en la ley 1757 que dice que el presidente fija la fecha para la consulta popular nacional dentro de los 8 días siguientes a la expedición del concepto del Senado o cuando se venza el término para que el Senado se pronuncie, que es un mes a partir del momento en que el presidente lo solicita. Entonces la interpretación que hace el gobierno es: como puedo fijar fecha a partir del momento en que termina el plazo para que el Senado se pronuncie, si no hay concepto, se puede fijar la fecha. En mi opinión es equivocado. Primero, porque la Constitución exige concepto previo favorable del Senado. Y segundo, porque la misma ley, en un artículo contiguo, en el artículo 32 de la ley 1757, es clara en decir: las consultas populares requieren concepto previo favorable del órgano de representación.
Entonces es una interpretación, a mi juicio, equivocada, forzada, que genera debate político y que nos lleva a los espacios ya no jurídicos, sino políticos, en donde, en mi opinión, el gobierno aviva las bases, mantiene las discusiones jurídicas calientes y enfrenta el mecanismo de participación ciudadana a el órgano de mayor representación, que es el Congreso de la República. El camino, doctor Juan Manuel Charri, no debería ser esta suerte de especulación por parte del ministro del Interior, por parte del presidente de la República, sino que si creen que hubo una irregularidad en esa votación de la consulta popular, pues hay instancias para poder acudir a hacer la revisión o por lo menos para demandar el resultado. Bueno, el control constitucional de la consulta popular nacional lo tiene la Corte Constitucional, pero al final de todo el proceso, cuando se expida la norma con carácter legal, que puede ser demandada por cualquier ciudadano por vicios de procedimiento únicamente dentro del año siguiente a la expedición de la norma. De manera que en este momento el gobierno no tiene una posibilidad de obtener un control inmediato sobre el trámite, sino que tendríamos que verlo una vez se celebre la consulta, esta consulta tuviera un resultado favorable, el Congreso de la República expidiera una ley dándole cumplimiento al mandato ciudadano, y de una vez mencionémoslo, si el Congreso no lo hace dentro del periodo siguiente al triunfo de la consulta, lo puede hacer el presidente por un decreto con rango de ley. O sea, la Corte solo hace el estudio del procedimiento cuando sale la norma legal que da cumplimiento a la consulta. Entonces no tenemos propiamente una instancia, podría haberla, que sería el caso de acciones de tutela que podrían ser presentadas a instancias de senadores afectados, y la tutela podría eventualmente garantizar el debido proceso. Pero también tardaríamos unos meses en tener decisiones. La primera, en 10 días de la primera instancia, si no es favorable puede haber impugnación que se demora más o menos un mes. En la práctica estaríamos teniendo decisión de segunda instancia más o menos a los 2 meses. E iría probablemente a la Corte Constitucional para revisión eventual. ¿Tendrían posibilidad, Benedetti y los miembros del gobierno de mandar en nulidad lo que decidió el Senado de la República cuando se hundió la consulta? En mi opinión, no. Es un trámite legislativo. Además, si uno alegara que hay procedimiento administrativo, los actos de trámite no tienen control jurisdiccional, y este sería un acto de trámite en un proceso más amplio que tiene control en la Corte Constitucional. De cara a la nueva intentona que tiene el gobierno de una consulta popular 2.0, que no varía en sus 12 preguntas, pero que trae 4 nuevas, un añadido que son las preguntas referentes al tema de salud, ¿pudieran ellos volver con la misma, las mismas preguntas, solo que añade pues 4, ¿no? Pero es exactamente la misma estructura. ¿Pudieran hacerlo? En mi opinión, sí, no hay limitaciones. La norma le da esa facultad al presidente. El presidente podría sostener, y digamos que en mi opinión es válido, que ha modificado la consulta, que le ha agregado más preguntas, que el momento político ha cambiado, que digamos que recompuso sus mayorías en el Senado, y yo creo que la puede presentar y volverse a someter, que no es someter realmente, volver a solicitar un concepto de conveniencia por parte del Senado de la República, que puede decir que le parece inconveniente o conveniente, y dar el visto bueno para que se tramite. Doctor Juan Manuel Charri, gracias de verdad por su tiempo, por habernos dedicado estos minutos para poder aclarar esta situación con la consulta popular, que creo que todos quedamos bien enterados de esta clase que usted nos acaba de dar de Derecho Constitucional y de trámite legislativo, en este caso, con la consulta. De verdad, muchas gracias. Limar, muchísimas gracias a ustedes. Feliz día para todos. Un feliz día, muchas gracias. Estaba con nosotros el doctor Juan Manuel Charri, especialista como el que más del derecho constitucional colombiano, un hombre que nos ha dado luces sobre que vendrá en ese proceso que pretende el gobierno de Gustavo Petro de una consulta popular. Avanzamos. En segundos estará con nosotros la doctora Catherine Flores Pinilla, profesora de la Universidad Externado, economista, doctora en Derecho y Administración. Estará aquí en la hora de la verdad para hablar de la reforma laboral. Otro tema
que está haciendo trámite en el Congreso de la República. Ya regresamos. Gradúate de bachiller y conecta con lo que quieres. En el colegio En Conexión con Subsidio puedes finalizar el bachillerato en la mitad del tiempo, obtener tu título bajo un modelo educativo con certificación internacional, horarios flexibles y modalidades que se adaptan a tus necesidades. Matricúlate ahora en www.colsubsidio.com/aprende. Colsubsidio, juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio.